Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con la predicación. Les pido por favor que me acompañen a orar para poner en manos de nuestro Dios este tiempo. Señor, gracias porque nos das la oportunidad de estar aquí en familia, de adorarte a través de los cantos y ahora hacerlo a través de tu palabra. Te pedimos que entendamos con claridad lo que nos muestras en este pasaje que seguiremos estudiando en esta mañana y que, esta tarde, y que nos ayudes a que lo apliquemos como iglesia, ya que estamos viendo este tema de los diáconos. Danos sabiduría, discernimiento y todo lo necesario para que cumplamos con lo que tu palabra nos manda. Ponemos esto en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues seguimos con el tema de los diáconos. Les decía en el estudio de la mañana que ya estamos por terminarlo, y nos decía nuestro pastor Isaac hace un rato cuando nos empezó a dirigir en este servicio de adoración, que el martes terminaremos ya con el estudio de las 8:30 de la noche. Nuestro pastor Santiago nos expondrá la parte de la prueba, cómo poner a prueba a los que la iglesia, los miembros de esta iglesia, seleccionemos como diáconos. Y estábamos viendo ya desde el estudio de la mañana esta selección, cómo es que la palabra de Dios nos llama a hacerla, y estamos estudiando el pasaje de Hechos capítulo 6, versículos del 1 al 7. Entonces, por favor, abran sus Biblias ahí en Hechos capítulo 6. Estuvimos viendo en la mañana cómo los apóstoles llamaron a la congregación, a los miembros de la iglesia de Jerusalén, para que ellos mismos seleccionaran de entre sus miembros a 7 varones, y que estos varones se convertirían en servidores. En este caso, con un trabajo específico, veíamos que lo que los apóstoles les dieron como razón a los miembros de la iglesia para que seleccionaran a estos 7 varones, ahí en el versículo 1, es que al crecer el número de congregantes y por lo tanto haber mayor posibilidad de que se dieran algunas situaciones, la que se presentó es que las viudas de un grupo de la iglesia estaban siendo olvidadas, desatendidas, mientras que otro no, y por lo tanto había murmuración. Lo vimos eso en la mañana, y los apóstoles tenían que parar esto, porque no puede haber en cualquier lugar problemas entre grupos, y por lo tanto la manera en la que los apóstoles lo hicieron, y que vimos que es ejemplo para cualquier iglesia cristiana, es que no fueron ellos los que hicieron la selección de este grupo de servidores, sino lo abrieron a la iglesia. Y eso lo vimos en el versículo 2, como los apóstoles convocaron a todos los hermanos y les expusieron cuál era el problema, que no era justo que ellos dejaran de lado la palabra de Dios para servir en la parte de la ayuda a las viudas en este caso, pero vemos que también eso es algo que no debemos dejar que pase en nuestras iglesias, que nuestros pastores, en lugar de estar viendo por la predicación de la palabra de Dios, por la aplicación de esa palabra en la iglesia, estén haciendo trabajo que otros podemos hacer. Y por lo tanto, en nuestra iglesia, nuestros pastores nos han convocado a través de estos estudios y predicaciones a que veamos cómo es que vamos a seleccionar a este grupo de servidores, de diáconos y diaconisas en nuestra iglesia,
para que descarguemos a nuestros pastores de cualquier asunto material que se dé en la iglesia y ellos estén concentrados en la predicación de la palabra, en el gobierno de la iglesia. Y después entramos en el versículo 3 para ver que la tarea que tenemos como iglesia no es que busquemos a aquellos que tengan características administrativas o que sean muy hábiles para hacer el trabajo físico, sino a personas que, como ya lo vimos en el caso de hace 2 domingos, en los requisitos para los diáconos que Pablo le da a Timoteo en 1 de Timoteo 3, versículos 8 al 13, se trata de características espirituales y de lo que hay adentro de personas que estén, como lo vimos también en la mañana, dando un buen testimonio porque conocen la palabra de Dios y la aplican en sus vidas, llenos del Espíritu Santo porque se dejan controlar por el Espíritu de Dios y eso se nota por el fruto en sus vidas, y que además tengan sabiduría divina, no la sabiduría humana. Entonces son ellos o serán ellos y ellas los idóneos para que lleven a cabo este trabajo, este oficio dentro de nuestra iglesia. Y por lo tanto, en eso es en lo que tenemos que estar nosotros atentos. No en sus habilidades administrativas, no en sus habilidades para hablar, para resolver inclusive problemas, sino más bien en esa madurez espiritual que se note a través de las características que vimos en 1 de Timoteo 3, 8 al 13, bueno, no en todos esos versículos, pero sí en los que hablan de los requisitos y en esto que vimos por la mañana. Quienes no tuvieron la oportunidad de estar en el estudio, bueno, está grabado para que puedan ver esta parte que ya estudiamos en la mañana. Y ahora vamos a ver a partir del versículo 4 cómo es que ya teniendo esta indicación, esta guía de parte de los apóstoles, los miembros de la iglesia de Jerusalén entonces tendrían que buscar a estos 7 hermanos, y por el otro lado los apóstoles entonces dicen en el versículo 4, nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y ellos entonces, de acuerdo al idioma original, seguirían adelante con devoción, porque ese es el trabajo de nuestros pastores. No pueden hacerlo a medias, no pueden estar distraídos, como decía yo en la mañana, que los viéramos llegar muy temprano aquí al templo y se pusieran ellos a acomodar el equipo y acomodar la mesa de hospitalidad allá abajo y a limpiar, porque entonces estarán, como lo vimos también en la mañana, haciendo a un lado la palabra de Dios, y eso ninguno de nosotros lo desea. Y entonces lo que les dicen aquí los apóstoles a los miembros de la congregación es: nosotros vamos a seguir adelante con devoción. Eso es lo que significa este verbo persistir en el estudio de la palabra de Dios. Y entonces ellos estarían dedicados a lo que ya les decía yo hace rato, al estudio de la palabra de Dios, a la aplicación de ella y al gobierno de la iglesia. Y el plan de los apóstoles entonces es que hombres maduros pudieran encargarse de estas labores para que ellos realmente se desentendieran de ello, no por completo, puesto que seguirían guiando a estos hombres, pero sí para que pudieran tener la tranquilidad para dedicarse a la parte espiritual. Y entonces esto, aplicándolo a nuestra iglesia, nosotros lo que tenemos que hacer es elegir, lo vimos también en la mañana, de una manera concienzuda, de una manera muy particular, fijándonos muy bien en todo esto que estamos aprendiendo,
para realmente elegir hermanos y hermanas con esta madurez suficiente para llevar a cabo estas labores y que entonces nuestros pastores puedan descansar, que no estén ya preocupados porque se esté haciendo este trabajo y ellos entonces estén descargados para llevar a cabo la labor principal para la que Dios les ha llamado. Entonces, vamos a ver ahora, ya que vimos en los versículos 1 y 2 que los apóstoles les dieron la razón por la que la iglesia tendría esta tarea, y después en los versículos 3 y 4 ya les encargaron la labor a los miembros de la iglesia. Ahora vamos a ver cómo fue la respuesta de la congregación de Jerusalén para ya hacer la selección de estos 7 servidores. Y eso lo vamos a ver en los versículos del 5 al 7. Acompáñenme por favor a leer esos versículos. Dice aquí en el 5: agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Entonces leemos aquí primero en el versículo 5 que la solicitud hecha por los apóstoles, dice en el español, agradó la propuesta a toda la multitud. Pero esto nos puede dar tal vez la idea de que lo que los apóstoles estaban diciéndole a la congregación que hiciera, la congregación lo evaluó y dijo, bueno, nos parece bien lo que los apóstoles nos dijeron. Pero en realidad el sentido del verbo es que ganó su aprobación porque cumplía con su expectativa. Porque lo que los apóstoles les habían explicado era, no es que nos dé flojera hacer lo que estamos haciendo de atender a las viudas, o no es simplemente que busquemos a personas que nos quiten el trabajo de encima, sino que había una razón espiritual para ello. Y la razón es que los apóstoles estuvieran dedicados a la prioridad que ellos tenían y no la descuidaran. Entonces, por eso es que fue algo que ganó la aprobación, porque cumplía la expectativa de la congregación. Tenían muy claro que tanto el propósito como los requerimientos de la tarea que se les había encomendado eran buenos delante de Dios. Y eso es lo que a nosotros también debe ganar nuestra aprobación, porque cumple nuestras expectativas, esta tarea que se nos está encargando aquí en Renovación, que podamos nosotros verlo como algo que es no solamente necesario, sino que va a ser bueno espiritualmente para todos nosotros. Y eso fue lo que ocurrió en este pasaje con la iglesia de Jerusalén. Y luego vemos que entonces ya ellos, no se nos explica, Lucas aquí no entra en el detalle de cómo hicieron la selección, no nos dice cuáles fueron los pormenores de cómo pudieron ellos ver estas características espirituales en estos 7 varones, pero vemos que los eligieron y que aquí el autor Lucas nos presenta sus nombres. Y en cuanto a los nombres, vemos que del último de ellos, de Nicolás, nos dice que era un prosélito de Antioquía. Esta palabra prosélito significa que es alguien que había sido discípulo para ser convertido al judaísmo, pero obviamente ya no era alguien que seguía el judaísmo, sino que era un hombre que ya era cristiano, pero que en un inicio había sido un gentil que se había convertido al judaísmo. Por eso le llama prosélito de Antioquía. ¿Qué es lo que por qué Lucas nos habrá hablado de este hombre? De otros no nos dice nada, solamente nos habla de Esteban. Ahorita vamos a ir a Esteban.
y de este último hombre. Pero ¿qué idea es la que nos da Lucas con decirnos que había sido un gentil convertido al judaísmo y desde luego ahora era cristiano? Bueno, como todos los nombres que nos da en esta lista son nombres griegos, entonces la idea que podemos obtener de que nos haya dado esta característica de este último hombre es que todos los que aparecen aquí serían judíos helenistas. Bueno, los 6 anteriores judíos helenistas y este último hombre, un gentil que se había convertido al judaísmo y que tenía un nombre, por lo tanto, también griego. Y entonces podemos pensar, no es que sea algo seguro, pero que los hombres que eligió la congregación de Jerusalén eran judíos helenistas y este último que nos dice Lucas, un gentil convertido al judaísmo y luego cristiano, y que por lo tanto estaban prestos a resolver este problema de que se habían olvidado, se habían dejado de lado a las viudas de los judíos helenistas. Entonces la congregación sabiamente habría ido a elegir a estos hombres que estarían resolviendo el problema que tenían. Recuerden que les decía en la mañana que los apóstoles lo que estaban buscando era que se parara la murmuración, porque se había llegado a ese punto de la murmuración en la congregación de Jerusalén y había que detenerla. Y entonces la congregación sabiamente elige a estos hombres que seguramente estarían deteniendo el problema de inmediato. Uno, porque tenían esta madurez espiritual que ya vimos en la mañana, siendo hombres llenos del Espíritu Santo, con sabiduría y de buen testimonio, y además judíos helenistas que estarían fijándose en atender a las viudas, pero que tampoco estarían descuidando ahora a las viudas de los judíos hebreos. Entonces, esto nos muestra que nosotros, como congregación, tenemos que ser muy sabios cuando tengamos que elegir a los diáconos y a las diaconisas para que lleven a cabo su labor con madurez espiritual. Y por lo tanto, cualquier situación material que haya en nuestra iglesia se esté resolviendo con la sabiduría divina y no con sabiduría humana. Y esto fue lo que ocurrió entonces en la iglesia de Jerusalén. Y regresando al caso de Esteban, Lucas aquí nos dice que era un varón lleno de fe y del Espíritu Santo. ¿Y por qué habría mencionado Lucas estas características de Esteban? Probablemente porque versículos más adelante, ¿qué es lo que nos narra Lucas que sucedió? Bueno, que tuvo Esteban una confrontación con judíos que estaban queriendo desacreditar a Esteban y con el concilio inclusive, y esto finalmente llevó a su detención y a su muerte. Y como les decía en la mañana, lo que sucedió con Esteban fue una muerte terrible y por lo tanto tenía que ser un hombre que estuviera lleno del Espíritu Santo, no solo para la labor que iba a llevar dentro de la iglesia de Jerusalén, atendiendo a este problema de las viudas, sino que además es probable que Lucas, al haber escrito ya Hechos, ya habiendo pasado todo esto, quisiera destacarnos aquí estas características de Esteban, no solo por el trabajo que iba a llevar a cabo en la iglesia de Jerusalén, sino por la muerte que iba a enfrentar. Y que vemos en su muerte como el ser lleno del Espíritu Santo, el estar controlado por el Espíritu Santo, le llevó a perdonar a los que le estaban haciendo este daño tan terrible, a pedirle al Señor que no les tomara en cuenta este pecado y a enfrentar con una tremenda entereza esta muerte como mártir. Entonces, esto es lo que vemos en este listado que que Lucas nos presenta. Y vemos en este proceso de selección de los diáconos que no solamente la iglesia de Jerusalén tomó en cuenta obviamente estas indicaciones que les dieron los apóstoles
para que seleccionaran a estos varones que estuvieran maduros espiritualmente, sino lo que vemos es que los presentaron ante los apóstoles, es decir, los situaron, los pusieron, los ubicaron, los mostraron a ellos para que los apóstoles seguramente aprobaran esta selección. Y esto también sigue siendo un ejemplo para nuestra iglesia. Les decía yo en la mañana que el libro de los Hechos no es un libro prescriptivo, sino descriptivo. Nos está narrando lo que sucedió, pero con mucho cuidado nosotros podemos obtener de ello esta enseñanza, en este caso para nuestra iglesia, para que, aunque no nos da los detalles Lucas de cómo seleccionaron a estos varones, pero sí vemos lo que hicieron, los presentaron ante los apóstoles. Es algo que nosotros como iglesia tendremos que hacer con los diáconos y las diaconisas, presentarlos a los pastores, porque ellos son los encargados del gobierno de la iglesia. Entonces, nosotros como congregación no vamos a imponer, por más sabiamente que podamos tomar la decisión. Son los pastores los que, como el gobierno de la iglesia, tendrán la última palabra sobre estos hombres y mujeres que se han presentado ante ellos. ¿Y qué fue lo que hicieron aquí los apóstoles? Dice el texto, les impusieron las manos. Y vamos a estudiar un poquito qué es lo que significa el imponer las manos. Primero acompáñenme, por favor, al Antiguo Testamento, a Deuteronomio 34. Deuteronomio 34, y vamos a leer el versículo 9. Nada más, Deuteronomio 34, versículo 9. También es un libro histórico, pero aquí podemos ver qué fue lo que sucedió para que, en este caso, Josué pudiera ser el que siguiera lo que Moisés estaba haciendo. Dice aquí en Deuteronomio 34, versículo 9, y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Entonces, lo que vemos aquí que sucedió con la imposición de las manos por parte de Moisés a Josué es que lo estaba nombrando, estaba poniéndolo en un cargo, para lo cual ya Josué había sido apartado, y entonces la imposición de las manos de Moisés, ¿qué es lo que le estaba indicando al pueblo? Dice ahí mismo en el texto, los hijos de Israel le obedecieron a Josué. ¿Por qué? Porque Moisés lo que estaba haciendo era diciéndole al pueblo, lo estoy nombrando como mi sucesor. En este caso, claro, era otra situación la que se estaba dando, pero la imposición de las manos de Moisés les estaba indicando a los israelitas que ahora el que tenían que obedecer era a Josué. Estaba nombrándolo, estaba pasándole el gobierno del pueblo de Israel, Moisés a Josué, y por lo tanto lo que el pueblo tenía que hacer era obedecer a Josué. Vamos a ver ahora algo que ocurrió en el Nuevo Testamento. Acompáñenme ahora a Hechos capítulo 13. Regresamos ahí al libro de los Hechos, pero ahora al capítulo 13. Y vamos a leer los versículos del 1 al 3. Les recuerdo, estamos viendo algo que es descriptivo, no es prescriptivo, es decir, no tenemos que seguir lo que ahí dice, porque si no se pueden cometer inclusive errores. Nuestro pastor Santiago nos ha dicho que cada iglesia local tiene sus propias necesidades, entonces no vamos a seguir al pie de la letra lo que dice aquí, bueno, lo que estamos estudiando en Hechos 6, pero sí vemos características similares entre el pasaje que estamos estudiando, el que ya vimos en Deuteronomio 34, y ahora vamos a Hechos 13 del 1 al 3 para ver qué fue lo que ocurrió ahí. Aquí nos dice el pasaje: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene,
Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Entonces vemos características similares. ¿Qué es lo que dice aquí en este pasaje? Que Saulo y Bernabé ya habían sido llamados, ya tenían este llamado para la tarea que ellos iban a desarrollar, pero vemos que los que estaban ahí les impusieron las manos y los despidieron. Entonces, ¿para qué era esto? Para decirle también en este caso a la iglesia de Antioquía que estaban siendo nombrados para un cargo, para una tarea. Entonces vemos esas similitudes en Deuteronomio 34:9, aquí en Hechos 13 del 1 al 3, y si regresamos a nuestro pasaje en Hechos 6, lo que dice ahí en el versículo 6 es que una vez que los presentaron ante los apóstoles, a estos servidores que habían sido seleccionados, los apóstoles orando les impusieron las manos. Entonces vemos estas similitudes que nos enseñan entonces que es conveniente que sean nombrados, que se les haga evidente que están llamados a llevar a cabo una tarea. Y en este caso lo que nosotros estamos haciendo en nuestra iglesia es que vamos a nombrar a diáconos y a diaconisas. Entonces, lo que vemos es que será muy conveniente que nuestros pastores, no solamente cuando sean presentados por parte de la iglesia ante ellos den su aprobación, sino que además los nombren en el cargo, para que tengan entonces ya de manera oficial. Y otra vez regreso a lo que decía en la mañana, no es porque la iglesia sea una empresa y entonces ya ellos vayan a llevar aquí un gafete a todos lados y digan, bueno, yo soy diácono o yo soy diaconisa y entonces ya tengo el reconocimiento de parte de la iglesia, porque ese reconocimiento ya estaría dado en el sentido de que vamos a nombrar a hombres y mujeres que tengan la madurez para llevar a cabo el cargo, pero sí para que sea algo oficial, en el sentido de que ya sabremos qué es lo que va a hacer cada uno de ellos. Y por lo tanto, recurrir a un hermano o a una hermana que ya está en un cargo para que en lo que está haciendo nos pueda ayudar en alguna situación que nosotros tengamos. Ya no recurramos a los pastores que están dedicados al estudio de la palabra, a aplicar la palabra dentro de la iglesia, a la oración, y entonces recurramos a estos hermanos y hermanas. Pero ya sepamos quiénes son, porque no solamente los presentamos a los pastores, no solamente ellos los ratificaron, sino que los estén nombrando. Entonces, esto será algo muy, muy conveniente. Y desde luego, la oración que hacen los apóstoles aquí seguramente fue para pedirle al Señor que guiara este proceso, que el Señor mismo ratificara, porque pues nosotros como seres humanos podríamos estar cometiendo un error, y pedirle al Señor que no sea así, y sobre todo también para que Dios esté con ellos en este cargo que estarían desarrollando, en este caso los 7 servidores de Hechos 6, y en nuestro caso como iglesia a los hombres y mujeres que sean nombrados diáconos. Entonces vemos todo este panorama que nos presenta aquí Lucas, y que será muy conveniente que nosotros como iglesia también podamos seguir. Y les decía también en la mañana algo muy relevante, que también sabiamente los apóstoles no concentraron, no tomaron esta decisión ellos. ¿Y por qué? Hay cosas que obviamente los pastores toman ellos la decisión sin consultar a la iglesia, y no porque sean egoístas, no porque crean que ellos son
muy sabios, por eso es que también como iglesia oramos constantemente por ellos, para que el Señor les dé sabiduría, pero porque son cosas que ellos necesitan definir como cuerpo pastoral, pero hay otras que es conveniente que se abran a la iglesia. Vemos que los apóstoles lo hicieron así en el caso de nombrar a estos servidores y nuestros pastores lo están abriendo ahorita a nosotros. Y por lo tanto consideran que la iglesia está preparándose a través de estos estudios y predicaciones, que nosotros también como iglesia tenemos que ser muy sabios en la elección que hagamos, y esto fue lo que hicieron los apóstoles con la congregación de Jerusalén. Déjenme leerles lo que dice Alexander Strock al respecto. Dice él: como cuerpo pastoral sabio, los 12 conocían la importancia de involucrar a toda la congregación en la solución de sus problemas. Los apóstoles pudieron haber actuado solos, pero no lo hicieron por muchas razones claves. La primera es que los apóstoles sabían que necesitaban tratar a la congregación como hermanos y hermanas en Cristo, en quienes moraba el Espíritu de Dios. Aquí hago una pausa en el comentario. ¿Qué es lo que están diciéndonos nuestros pastores al estar abriendo este tema a la iglesia, que estemos conociendo cómo se debe hacer y que estemos preparándonos para tomar la decisión? Que ven en nosotros esa madurez. Nos están tratando como hermanos y hermanas en Cristo, en quienes mora el Espíritu de Dios, y saben que lo haremos responsablemente. No nos están tratando como niños y diciendo, bueno, ustedes yo creo que no tienen la madurez para hacerlo y entonces vamos a tomar la decisión por ustedes. Y eso pues es algo que nos debe llenar de gozo por un lado, pero de responsabilidad por el otro, porque nos están dejando una decisión muy importante que debemos tomar como iglesia. Entonces, por eso hice la pausa aquí, para que lo apliquemos a nuestra iglesia. Luego dice este comentarista: la segunda razón es que los apóstoles sabían que el dinero le pertenecía a la congregación y que era su responsabilidad cuidar de las viudas. Por lo tanto, el problema era de todos y la congregación misma tenía que tomar parte en la responsabilidad de planear y administrar su obligación compasiva. Y bueno, esto también hago una pausa aquí. Esto es algo que nuestros pastores han hecho ya de por sí. No están ellos involucrados en la parte de las finanzas. Desde luego que la conocen, pero no son ellos los que se encargan de la parte financiera. ¿Por qué? Porque ellos mismos sabiamente dicen, esto se puede prestar a malos entendidos, a que la congregación diga, bueno, pues los pastores son los que concentran, entonces ya vi por qué el pastor Isaac trae unos lentes nuevos, o por qué el pastor Santiago trae una corbata nueva. Entonces, desde luego que ellos sabiamente no se están prestando a esas, a que alguien pueda pensar de esa manera, sino que lo han dejado en manos ahorita. Si recordamos cuando nos presentaron la organización, hay hermanos que se encargan de las finanzas. Entonces ellos dicen, nosotros no tenemos que ver con eso, eso lo estamos dejando en manos de otros, y eso es muy sabio porque así no hay pues este tipo de cosas que se puedan presentar, ¿no? Sino que ellos se dedican a la enseñanza de la palabra, a la oración, a toda la parte espiritual, y estarán enterados de lo que está sucediendo, pero lo están dejando en manos de hermanos y hermanas con madurez. Entonces, eso es algo que también hicieron los apóstoles. Dice este comentarista, una tercera razón sabia por la cual los apóstoles dejaron esto en manos de la congregación. Dice él, los apóstoles buscaban protegerse a sí mismos de las acusaciones potencialmente siniestras que tenían que ver con el dinero y el poder. Todos los apóstoles eran hebreos, no eran judíos helenistas. De acuerdo con el plan de los apóstoles, la congregación podía escoger los administradores, quienes los representarían de manera más equitativa. De esta forma, los apóstoles no podrían ser acusados de parcialidad. Esto era importante puesto que, según todas las probabilidades, hasta los apóstoles eran apoyados económicamente por la congregación. Y aquí hago una pausa otra vez, por eso es que hace ratito en el estudio de la mañana veíamos
estos dos grupos que había dentro de la iglesia, los judíos helenistas, que eran los que hablaban griego, los que venían del mundo griego, que no vivían ahí en Judea, y los judíos hebreos, que eran los que vivían ahí en esa región de Judea, y entendemos que eso provocaba que hubiera diferencias culturales entre ellos, entre nosotros mismos las hay. Unos vivimos al norte de la ciudad, otros viven en el sur, otros en el oriente. La verdad no ubico ahorita, pero seguramente habrá otros que vivan en el poniente de la ciudad. Y pues es una ciudad muy grande y sabemos que tenemos diferencias culturales simplemente en esta ciudad. Y no se diga si hay algunos que nacieron fuera de la Ciudad de México, también tienen, hace ratito Moni y yo platicábamos con una hermana y hablábamos, pues a veces hablamos de temas que no son espirituales necesariamente y hablábamos de la leche. Iban a decir ustedes, bueno, ¿y qué tiene que ver la leche en esto, no? Bueno, es que hablábamos de costumbres. Yo le decía yo a esta hermana que yo tengo familia en el norte del país y también por eso crecen allá. Si ve uno a personas de Monterrey, ve a uno a personas de Chihuahua, son personas que crecen mucho. ¿Y por qué? Pues porque comen mucha carne, mucha proteína, toman mucha leche. Mi mamá aquí en la Ciudad de México, a mi hermano y a mí nos tenía, bueno, y a mi hermana también, nos tenía los litros de leche normales y nos servíamos nuestros vasos de leche normales, ¿no? Pero le decía yo a esta hermana que mis primos allá en Ciudad Juárez, Chihuahua, abrían el refrigerador y no sacaban para servirse un vaso de leche, sino que sacaban el galón de leche y así luego directo del galón se tomaban la leche, ¿no? Y decía yo, wow, ¿cómo toman leche? Bueno, pues también por eso crecieron un poco más que los que vivimos aquí en la Ciudad de México. Entonces, hasta esas diferencias culturales podrían haberse dado aquí en la iglesia de Jerusalén, que los judíos de Palestina, pues ellos tenían ciertas costumbres y los judíos que ya estaban en el mundo helénico, en el mundo griego, pues ya habían adoptado costumbres de los lugares donde ellos vivían. Y a lo mejor hasta en eso radicaba alguno de los problemas, ¿no? Que dijeran, es que a las viudas de acá de los griegos no les están dando suficiente leche porque acá toman más leche y a las de acá de Palestina sí les están dando suficiente leche. Bueno, no sé, nada más es un pequeño ejemplo de lo que podía ocurrir y aún para eso se requiere sabiduría, para tratar problemas como esos que pueden parecer muy triviales, pero que pueden provocar diferencias en la iglesia. Podría ser también en la mesa de hospitalidad, ¿no? Que alguien dijera, oye, es que yo veo que la hermana le está sirviendo a este hermano porque es su amigo, le está sirviendo unos tacos así más llenitos, ¿no? Y cuando yo llego apenas así me sirve una línea, ¿no? O prefiero que me toque con la hermana porque ella sí sirve bien, ¿no? Bueno, hasta esas cosas que pueden parecer triviales pueden provocar problemas en la iglesia y se requiere de sabiduría para resolverlas. Por eso es que los requisitos para los diáconos y diaconisas, por eso es que lo que vemos aquí en Hechos 6 habla de madurez espiritual, porque se requiere de ella para que podamos resolver los problemas. O también inclusive otro ejemplo, ¿no? Con nuestros hermanos que sirven en el audio, el video, en todo lo del sonido. ¿Qué pasa si de pronto sucede? Hace ratito, no sé si se dieron cuenta, yo sí me di cuenta, que no estaba esta luz encendida porque se había fundido y nuestros hermanos prestos luego ya los vi que pusieron la escalera y cambiaron esta lámpara de aquí, ¿no? Y desde luego que es muy útil porque tiene uno más luz, uno para que me vean y otro para que yo pueda ver aquí lo que estoy leyendo. Y entonces alguien podría haber ido con ellos y no de muy buena manera decirles, oigan, ¿cómo es posible que no haya luz? En lugar de llegar y decirles, oigan, por favor, la luz o muchas gracias por la luz, ¿no? Pero se requiere también de madurez para recibir esa clase de comentarios, ¿no? Porque ¿qué pasaría si en ese ejemplo, en lugar de responder con tranquilidad y decir, sí, hermano, no te preocupes, ya estamos viendo eso, se pusieran en el mismo tono y respondieran de la misma manera? Pues no, eso no sería correcto y por lo tanto se requiere de esta madurez espiritual y los
apóstoles sabiamente aquí dejaron en manos de la congregación esta decisión, porque era labor de todos cuidar de las viudas, como es labor de todos nosotros cuidar de lo que se hace materialmente aquí en la iglesia, y por lo tanto nuestros pastores van a poner en manos de los diáconos toda esta parte y ya de manera oficial. Yo creo que ya muchos de nosotros hemos ido orando, hemos ido viendo con el Señor quiénes podrían ser diáconos, diaconisas en nuestra iglesia, de acuerdo a lo que hemos estado estudiando, y le pedimos a Dios que nos siga dando sabiduría para hacerlo, pero nos estamos fijando en esas características espirituales, no en quien es muy hábil para hacer determinada cosa. Eso pues qué bueno si aparte de todo lo tiene, pero sobre todo la parte espiritual, porque en estos ejemplos que les pongo vemos que es algo que se va a necesitar aún para labores que son materiales completamente. Y por lo tanto, seguramente tanto la sabiduría como la madurez que mostraron los líderes y los miembros de la iglesia de Jerusalén para resolver este problema que tuvieron con las viudas fue conocida por los habitantes de la ciudad. ¿Por qué? Porque las personas que no son creyentes pueden ver que los creyentes resolvemos las cosas de otra manera. Si, por ejemplo, en nuestro trabajo nos ven que alguien viene y nos grita para pedirnos algo y en lugar de ponernos al mismo nivel, nosotros lo tomamos con calma y hacemos las cosas con tranquilidad, respondemos, les damos una respuesta blanda, entonces lo que dicen es, bueno, esta persona es diferente. Y por lo tanto, es muy probable que ahí en la ciudad de Jerusalén se enteraran de cómo resolvieron este problema en la iglesia con las viudas y dijeran, bueno, ¿y por qué lo pudieron resolver de esta manera sabia? ¿Por qué se nombraron a este grupo, se nombró a este grupo de servidores? ¿Cómo es que hicieron esto con esa sabiduría? Precisamente como lo veíamos en la mañana, no una sabiduría humana que nos llevaría a resolver los problemas de otra manera, sino con sabiduría divina, basándonos en la palabra de Dios, basándonos en la madurez espiritual, y por lo tanto, esto pudo haber llevado, si vamos al versículo 7 ahora, dice ahí Lucas, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Entonces, a veces pareciera algo que escribió Lucas de pronto, y también pasaba esto, lo voy a escribir. No, podemos ver que es muy probable que haya tenido relación con lo que estaba pasando en la iglesia de Jerusalén. Inclusive en nuestras Biblias sabemos que inicialmente cuando Lucas escribió Hechos, no estaba dividido ni en capítulos ni en versículos y tampoco estaba dividido en las secciones. En muchas de nuestras Biblias está dividida esta sección del 1 al 7. ¿Por qué? Porque el 7 es muy probable que entonces tenga relación con lo que pasó en los versículos anteriores. Y les digo, probablemente la ciudad o personas de la ciudad se enteraron de cómo resolvieron este problema en la iglesia de Jerusalén, que se habían nombrado servidores, la sabiduría de los apóstoles para gobernar a la iglesia, cómo se estaba predicando otra vez como lo decía hace rato, con ahínco la palabra de Dios de parte de ellos. Y entonces, ¿qué pasó? Pues que muchos empezaron a creer también en el evangelio. Y por lo tanto, en nuestra iglesia tenemos que llevar a cabo con sabiduría este proceso, porque también pareciera algo interno, algo de lo que nadie se va a enterar, pero ¿qué pasa si de pronto alguien de otra iglesia por alguna razón nos visita y ve esta parte del proceso o se entera que ya tenemos diáconos y ve a quienes se nombraron y entonces dice, vaya, en esta iglesia Dios les ha concedido sabiduría, les está concediendo que puedan nombrar a personas con la madurez necesaria, vamos a imitarlos en nuestra iglesia, o personas que nos visiten también y que digan, bueno, ¿y por qué no toman la decisión de otra forma? ¿No? Como les decía en la mañana, no vamos a establecer un departamento de recursos humanos y se va a hacer una fila con los currículos. Miren, yo soy candidato a diácono, aquí traigo mi currículum, permítanme
se lo dejo aquí a ustedes para que lo analicen, ni vamos a hacer unas campañas políticas y vaya a ver aquí un montón de carteles con la pose así de los diáconos y candidatos a diáconos y diaconisas. Pues no, esa no es la manera sabia de hacerlo y por eso estamos haciéndolo conforme a la palabra de Dios. ¿Y qué fue lo que pasó allá en Jerusalén? Que entonces la palabra de Dios se extendía, se propagaba. Esto es lo que quiere decir este verbo crecía, porque de pronto el verbo crecía nos puede dar la idea de que la palabra de Dios se hacía grande, pero no, en realidad quiere decir que se extendía, se propagaba, y el número de los discípulos abundaba al máximo. Eso es lo que quiere decir que se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Entonces, lo que estaba pasando dentro de la iglesia muy probablemente se supo afuera. Y también, ¿por qué digo esto? Vean lo que dice ahí al final. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y esto no es cosa menor. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasaba y sigue pasando con un judío que se convierte al cristianismo? Pierde toda la cobertura que puede tener con la comunidad judía. Nosotros, Moni y yo, mis papás también supieron de un caso de un judío que aparentemente se había convertido al cristianismo. Pero ¿qué fue lo que pasó? Se dio cuenta de todo lo que había perdido pues contactos, ayuda de la comunidad judía, y de pronto nos enteramos que se había regresado al judaísmo. Bueno, evidentemente pues nunca fue creyente, ¿no? ¿Y qué le pesó? Pues todo lo que había perdido humanamente. Y está actualmente, esperemos que algún día realmente Dios le llame al arrepentimiento, pero pues está en el judaísmo. ¿Y qué es lo que les pasaba a estos sacerdotes? Pues lo mismo, perdían su posición, perdían sus relaciones y perdían su sostén. Entonces no es cosa menor que uno de estos sacerdotes, ¿qué pasaría hoy en día si un ministro de cualquier otra religión se convirtiera al cristianismo? También perdería lo mismo, perdería su posición, sus relaciones, su sostén, y entonces no es cosa menor que sacerdotes judíos estuvieran creyendo en Cristo y por lo tanto perdieran todos esos privilegios que antes tenían. ¿Y qué los podría haber llevado a esto? Pues ver lo que estaba pasando en la iglesia de Jerusalén. Entonces, y lo que estaba pasando, según nos narra Lucas, pues es este problema que se dio con las viudas, cómo lo resolvieron los apóstoles sabiamente, y no solo ellos, sino toda la congregación. Entonces, ¿esto a qué nos lleva? A que nosotros, como miembros de Renovación, hagamos uso de esta capacitación que hemos estado recibiendo a lo largo de todo este mes de agosto y que vamos a terminar el martes, para que seleccionemos a los hermanos y hermanas que llevarán a cabo las tareas de carácter material en nuestra congregación, pero sean personas, sean hermanos y hermanas que lo hagan con madurez espiritual. Y esto se pueda, bueno, no es la intención, pero si esto se sabe, entonces esto lleve a que crean en Cristo personas que no creen en Él, y por otro lado, otras iglesias puedan decir qué bendición está recibiendo Renovación con el nombramiento que están haciendo de sus diáconos y diaconisas, y pueda suceder lo que vemos aquí en el versículo 7 de Hechos 6. Y bueno, quiero cerrar esta enseñanza con algo que dice este hermano Alexander Strock, porque pues ya tenemos muy claro qué es lo que debemos hacer nosotros como congregación, qué no es lo que debemos hacer, como hacer un departamento de recursos humanos o campañas políticas, o elegir aquellos que sean los más hábiles para determinadas labores o para resolver problemas, sino que debemos centrarnos en la madurez espiritual de estos hermanos, estas hermanas, y ser muy sabios y pedirle a Dios que nos ayude en ello. Y entonces voy a cerrar con este comentario de Alexander Strock, pues resume de muy buena manera el proceso que seguiremos nosotros próximamente en Renovación, que ya nos indicarán nuestros pastores cómo será exactamente. Y dice él, Hechos 6 no es una lista de normas y leyes. Por eso no se debe interpretar como un patrón a seguir en estricto detalle. Por ejemplo, los apóstoles exigieron que se escogieran 7 hombres.
Viene la pregunta entonces, ¿eso quiere decir que cada iglesia debe tener 7 diáconos? Algunos cristianos del segundo, tercer y cuarto siglo lo creyeron así y únicamente admitían 7 diáconos por ciudad. El concilio de Neo Cesarea en el año 315 después de Cristo estableció en uno de sus cánones que el número de diáconos por ciudad necesariamente tenía que ser 7. Sin embargo, este número de diáconos llenaba únicamente las necesidades específicas de la iglesia de Jerusalén, así como los demás aspectos detallados del plan de los apóstoles. Esto quiere decir que una iglesia local hoy tiene la flexibilidad de elegir el número necesario de diáconos. La forma de su elección y sus funciones específicas, la forma de su elección y sus funciones específicas. A medida que los diáconos permitan que los apacentadores de la iglesia lleven a cabo sus principales tareas y obligaciones y que los diáconos ministren a la congregación según sus necesidades, estarán cumpliendo con su trabajo. Entonces, ¿qué es lo que dice este comentarista? Ni tienen que elegir a 7 porque lo dice Hechos 6, ni tienen que llamarse Esteban, ni Canor. Obviamente no tenemos que andar buscando, bueno, ¿hay algún Esteban entre nosotros? ¿Algún Nicanor? Pues no. O si coincide con el nombre, pues entonces va a ser nombrado diácono a fuerza, pues no, obviamente no. Y tampoco tienen que resolver exactamente un problema con las viudas, decir, pues si en Renovación no tenemos problemas con las viudas, bueno, pues ¿para qué nombramos diáconos entonces? No, por eso les digo, no es prescriptivo, Hechos no es algo que tenemos que seguir como una receta, por eso esto de prescripción, una receta no, sino descriptivo. Nos está diciendo lo que pasó en la iglesia de Jerusalén. Vimos, por ejemplo, en la imposición de las manos lo que ocurrió en Éxodo 34 o en Hechos 13 y son ejemplos que nos van a ayudar a nosotros para que hagamos lo propio. Ya nuestro pastor Santiago nos ha dicho, cada iglesia local tiene sus propias necesidades, tiene sus propios retos y nosotros como iglesia local pues ya los conocemos y por lo tanto que Dios nos dé sabiduría para que elijamos a los hombres y las mujeres que van a ser nuestros diáconos y diaconisas y pues esto es lo que podemos obtener como enseñanza de Hechos 6, yéndonos a lo que ocurrió ahí a detalle, pero no aplicando esos detalles directamente a nuestra iglesia, sino con sabiduría, trayendo esos principios que vemos aquí en Hechos 6 a nuestra iglesia. Entonces, hagámoslo de esta manera y oremos al Señor para que nos ayude a que esta enseñanza quede en nuestras mentes y nuestros corazones. Señor, gracias porque nos muestras en tu palabra claramente lo que ocurrió en este caso en la iglesia de Jerusalén y que vemos que es un ejemplo para nuestra iglesia, pero que debemos tomarlo con sabiduría, que debemos llevar esos principios que hoy vimos, que estudiamos a lo largo de estos 7 versículos de Hechos 6, para que los apliquemos en nuestra iglesia y que por lo tanto lo hagamos con sabiduría tuya, no con sabiduría humana. Por favor, ayúdanos a que esto sea así y que podamos llevar a cabo el proceso de la mejor manera posible, que nos fijemos en las características espirituales y no en las físicas, no en las intelectuales de los hermanos y hermanas que serán nombrados al diaconado en nuestra iglesia. Te pedimos que así sea, que tú guíes todo lo que hagamos al respecto, así como cualquier otro aspecto de nuestra iglesia, y todo esto lo ponemos en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.